Muy buenos días, señores, muy buenos días. Sentido común de nuevo con ustedes en una entrega más. Cada día, siempre esperando llegar con una buena noticia con relación al tema que nos ocupa, pero hay que esperar todavía. Bien, buenos días a todos. Ayer nosotros definimos aquí el tema de los poderes del Estado, los poderes que se le dan al gobierno basado en la ley para manejar determinadas situaciones que se dan y que se declaran en determinado grado que obligan a tomar decisiones frente a un sinnúmero de inconvenientes que se presentan. Y hablaba de el estado de emergencia, estado de excepción y estado de sitio. Indudablemente que cuando se está consciente de que tenemos una situación que hay que resolver, no creo que es válido desviar la atención o la acción misma porque descubrimos en el camino que una determinación favorece o perjudica a alguien. Ayer decíamos que el presidente de la República, o antes de ayer, no recuerdo, tenía que solicitar a las autoridades congresuales la prórroga de una nueva extensión para el estado de emergencia. Y el Ejecutivo la pidió. Hoy, supongo que hoy, el Congreso determinará si darle los 25 días que pide el gobierno para seguir manejando la situación con una holgura considerable dentro de las circunstancias que tenemos. Ya lo habíamos hablado y hoy vamos a decir lo siguiente. En los pasillos de la acción pública se maneja la posibilidad de un cuestionamiento a la extensión, porque dentro del marco de esa extensión el gobierno se aventaja políticamente para el proceso electoral que viene. Ayer decíamos algo que lo vamos a repetir hoy. Nadie tiene la culpa de estar en el punto impropio o apropiado en el momento de que caiga un rayo.
Si usted lo quiere ver de esa manera, así es. Nadie elige estar en un lugar donde va a caer un rayo, o un poquito fuera de donde usted debió estar y no está. Con esto quiero decir que el presidente de la República no pidió ni decretó que viniera el virus, el COVID-19. El presidente no hizo un decreto o una ley para implantar el virus, y el virus tampoco es un camión o un avión que usted puede no dejarlo pasar de un lugar. Entonces, señores, todo lo que haya más de ahí es insensatez. Porque sí, lo que tiene que haber es que usted ejerza el derecho constitucional que corresponde. Y nada más. Lo demás tendrá que venir, y entonces usted lo enfrenta. Pero usted tratar de manipular, de que no se le dé el tiempo que pide el presidente, porque supuestamente utiliza eso para apuntalar su política eleccionaria. Puede ser verdad, pero no es creíble. Hay una cantidad de verdades que no son creíbles en el momento en que se dicen. Y hay un montón de casualidades. Y otra cosa que le llaman dichoso. Por ejemplo, partiendo de una historia reciente, digo reciente porque no hace 100 años, en el 1930, Trujillo se alzó con la victoria, o con el poder, como usted lo quiera ver, y ganó o se cogió unas elecciones. Lo estoy diciendo de manera para que no se diga, mira lo que él le está diciendo, o se la cogió o la ganó. Hizo lo que hizo, tomó el poder. 1930, 16 de agosto de 1930. Y el 3 de septiembre, 16, vamos a decir 14 y 3, 17 días después, vino un ciclón histórico que se llamó San Zenón. Debo decir que ante el tema de la captura o de quedarse o de robarse o de ganar el poder, Trujillo, que representaba una fuerza militar y que tenía una gran aceptación en el orden militar, Trujillo no mandó a buscar el ciclón San Zenón para que le ayudara a ser popular, porque Trujillo no era popular. Llegó al poder con muchos problemas. Entonces, 17 días después, viene un ciclón
que acaba con la ciudad de Santo Domingo, que era la mayor concentración poblacional del país. Ese ciclón, ante una ciudad débil, frágil, le dio en el centro y dejó devastada la ciudad. Trujillo no se cruzó de brazos ni se puso a lamentarse en una esquina o a decir voy a dejar esto porque tal. No. Trujillo inmediatamente montó a caballo con algunos forajidos y comenzó a recorrer la ciudad y a abrazar viejas y a cargar niños y a doblar hojas de zinc y a decretar posiciones, resolver problemas, enterrar muertos, abrir fosas colectivas, construir viviendas, proteger a gente. Personalmente, Trujillo, por todos los lados de la ciudad, la gente comenzó a cambiar su percepción. Y Trujillo termina reconstruyendo la ciudad de Santo Domingo y elevando su popularidad como gobernante. Fue la puerta de entrada a la dictadura que encabezó este personaje por 30 años. Apostó a las circunstancias que se le presentó en el momento y la decidió. Su instinto lo comprometió y ejerció el poder al margen de todo lo que podía ocurrir. Y repito, Trujillo no decretó que viniera el ciclón. El ciclón llegó, golpeó a la población y encima de los cadáveres y los heridos se montó un personaje que tenía en ese momento la coincidencia de estar en el poder y allá ellos. Ya ustedes saben la historia. Entonces, señores, toda esa tontería, toda esa salvajada de que la extensión del plan de la emergencia favorece electoralmente al presidente, a su sector, todo. Bueno, si la coincidencia lo llevaron a eso, amén. Ojalá le arrebate el poder a todos los que, de una manera u otra, no han sabido enfrentar la situación. Porque la oposición ha debido tener otro comportamiento que no sea el confrontar las medidas que ha tomado el presidente amparado por el estado de emergencia que él no lo buscó. Ante un planteamiento, es una partida de ajedrez. Usted sale con las blancas, que aparentemente es la ventaja, pero le responden las negras. Y las respuestas de la blanca vienen y sucesivamente. ¿Quién gana una partida de ajedrez? El que cometa menos errores en la lógica del movimiento.
el que cometa menos errores en la lógica del movimiento del juego es el ganador de una partida de ajedrez. Y no es un problema de si sabe mucho o no sabe. Es el problema de lo que hace sobre el tablero. Entonces la política es un ajedrez que hay que saberlo jugar y estar preparado para cada momento, poder mover las piezas necesarias que te lleven al éxito en el momento determinado. La sociología política de un pueblo, sobre todo como el pueblo dominicano, indica muchas cosas. Y esas indicaciones te las va dejando ante una situación como la que estamos viviendo en un momento de grandes coincidencias. La gran coincidencia fundamental o las grandes coincidencias en este momento para la República Dominicana son el coronavirus, que ya explicamos que no se trata de un decreto ni nada, llegó como ha llegado a toda parte del mundo en un proceso electoral y más bien en una crisis política electoral de la República Dominicana. Esos dos virus coinciden al mismo tiempo, pero al mismo tiempo se agrega la situación económica del país, conjuntamente con la amenaza de la época ciclónica y el dengue y otras enfermedades que atacan, enfermedades de época que atacan en el momento. Pero para el Gran Santo Domingo también, que es la parte más importante en materia político-electoral, ataca también un fenómeno que sale por ahí que se llama Duquesa. Pero en el medio de esa misma situación se suma otra gran discusión, AFP y los fondos de la seguridad social. Todo ese ingrediente cocinado en un fuego débil tiene la tendencia de ser un cocinado parcial, un cocinado con dificultades, porque tenemos la deficiencia que manejan los hombres, y cuando hablo de los hombres no me refiero, no estoy excluyendo, que manejan los seres, que manejan los políticos y políticas del momento. Y la situación no es un problema de decreto, sino un problema de lógica, acción, movimiento y conquista. Si usted no tiene el don de conquistar en el momento difícil, obviamente que lo va a conquistar otro. Y esa es la situación que tenemos. Vamos a una pausa. Cuando retornemos tenemos una historia que coincide también. Mucho cuidado. Vamos a presentar cuando regresemos un trozo de una historia coincidente que no tiene nada que ver con el momento desde el punto de vista histórico. Señor director. Bien, señores, el conteo de Marlon rápido del 5 al 1. Miren, por alguna razón histórica que nada tiene que ver con el momento, nosotros
queremos recordar una cosa. Una gran población no recuerda muchas cosas o no vivió algunas. Y esas cosas que no vivimos o que no recordamos momentáneamente, estos bozales no son tan fáciles, pero hay que mantenerlos. Hay que mantenerlos y protegerse. Pues le decía que aquí ocurrió un lamentable crimen que se convirtió en un crimen de Estado. Era un tema político y lo convirtieron en un hecho criminal. Y los actores, o gran parte de los actores de ese hecho criminal, todavía viven y ejercen el poder en la República Dominicana. Y qué lástima que sea en medio de esta pandemia, pero como se habla de todo, y no necesariamente hay que esperar que pase la pandemia, porque la forma de vivir nos obliga a advertir algunas cosas. El contenido de este material que ustedes van a ver coincide en muchas cosas desde los años 20. A partir de los años 20, o sea, en la década del 20 al 30, ocurrieron una serie de detalles políticos y militares. Porque ustedes recuerdan que en el 1924 las tropas norteamericanas que ocupaban desde el 16 abandonan físicamente el país después de haber creado las estructuras más idóneas que ellos les interesaba, y dejaron entonces establecido un mecanismo que le permitía el manejo de la situación. Ese 24 da espacio hasta el 30 para preparar a sus peones que dejarían instalado en el poder ya fuera de la ocupación física militar norteamericana. Y veremos de boca el último discurso de una persona que hizo historia en el país, no solamente en la vida política, sino cultural, periodística. Me refiero a Narciso González, mejor conocido como Narcisazo. Y le vamos a presentar un trozo, el trozo del discurso que motivó su fatal desaparición, su asesinato, y pensar que los autores materiales de ese horrendo crimen hoy están no solamente vivos, sino ejerciendo y cometiendo diabluras contra
el desarrollo democrático y la paz nacional. Ayer cerramos el programa diciendo una cosa, exhortando la voluntad del presidente Danilo Medina y Leonel Fernández para que inyecten, para que se aparten de toda una serie de sentimientos de carácter personal y político para poder crear una cruzada de rescate de la vida nacional y del país. Ojalá que eso nos permita, primero que ocurra, y que nos permita cosechar los resultados. Apelé ayer a una acción bolivariana y sanmartiniana. Me refiero al prócer José de San Martín y Bolívar en aquel histórico encuentro donde se definió un liderazgo para Sudamérica y que ante la diferencia ejecutoria de la política de independencia de Sudamérica y además las pretensiones de sectores monárquicos donde estaba ubicado José de San Martín y la condición independentista de Bolívar, hacían una diferencia que la zanjearon en el 1926 en una reunión única donde solo ellos dos participaron y al término salieron de allí con toda una solución que resultó ser el resultado de la independencia de Sudamérica. El encuentro de Bolívar y José de San Martín está en la historia. Entonces, hoy, el presidente Danilo Medina y Leonel Fernández tienen la oportunidad de brindarle a este país una herramienta ejemplarizadora que los lleve a la gloria y que conduzca por un sendero de democracia la situación dominicana. Y decía ayer, presidente Danilo Medina, doctor Leonel Fernández, sin asistente ninguno de los dos, convóquense a un encuentro donde a una determinada distancia puedan ser vistos por la población, por la prensa, pero solo ustedes dos, y salgan con un manuscrito de un acuerdo necesario para el país. En este momento, humildemente, lo estoy pidiendo gráficamente de esa manera. Un encuentro solo. Ayer dije una palabra que tal vez no encajaba. Hoy digo sin asistente, sin secretario de nadie. Ustedes dos solos. Y de ahí salgan con una posición salvadora para este país en medio de esta pandemia y de una crisis política. Sigue siendo mi exhortación al respecto. Pero para seguir el tema de Narciso González, vamos a pedirle a nuestro director que nos ponga un material que tenemos reservado para este caso. Señor director. Horacio Vázquez
viejo, enfermo, sin poder ya moverse por sí mismo, decidió morir en la silla y organizó unas elecciones en las cuales colocó como consigna principal la famosa frase de Horacio o que entre el mar. Para Horacio Vázquez solo habían dos cosas: o el mar se llevaba a la República Dominicana entera, o dejaban que él se quedara absolutamente en la silla hasta los últimos días de su vida. Lo que vino no fue el mar, lo que vino fue un movimiento cívico-militar que fue aprovechado por la figura que más había sobresalido en el seno de la Guardia de la época, que era nada más y nada menos que Rafael Leonidas Trujillo Molina, y entonces se fue Horacio Vázquez de paro y se quedó en la República Dominicana la instauración de una dictadura, de una tiranía que padecimos durante mucho tiempo. Si tomamos en cuenta ahora que este fraude electoral ha sido organizado después que el presidente de la República le da oportunidad al jefe de la policía, al jefe de la aviación y al jefe del ejército de ganarse 25 millones de pesos en contratas sin ser ingeniero, si tomamos en cuenta eso y vemos la militarización a que está sometido el país entero, llegamos a la conclusión de que estamos frente a la repetición del fenómeno de Horacio Vázquez, que no se puede combatir con un simple documento, sino con actitudes que rayan en lo que en la cívica se llama desobediencia civil. La desobediencia civil hay que comenzarla a aplicar. Bien, señores, esas fueron las últimas palabras de Narciso González, Narcisazo. Ese llamado a la desobediencia civil. Cualquiera piensa de que estamos hablando de ahora. Señores, eso ocurrió en el 95. Bueno, en el 95. En pleno gobierno que muchos ponderan como un gobierno democrático, el gobierno de Joaquín Balaguer, por ese discurso que ustedes vieron ahí, el régimen de Balaguer desapareció a ese profesor Narciso González, un hombre con una historia, con una calidad política e intelectual de gran magnitud. Y esa conducta lleva a una acción, y los actores de esa acción están por ahí todavía dándole patada a los ciudadanos. Nunca han estado fuera del poder. Los autores de la muerte de Narciso González, Ido Balaguer, han sido protegidos por todos los gobiernos
que hemos tenido después de Joaquín Balaguer. Pero vámonos, señores. Vamos, señor director, a una pausa para que la gente reflexione esto que le estamos diciendo. Que los autores de la muerte de Narciso González han sido protegidos por todos los gobiernos, por el gobierno de Balaguer y todos los que han sucedido al doctor Joaquín Balaguer. Todos, sin excepción. Es decir, ¿quiénes han sido todos? Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina. Esos criminales de Narciso González han encontrado la protección de 4 gobiernos y varios periodos de gobierno. Joaquín Balaguer, el autor, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, y Danilo Medina tuvieron y tienen protegido a esos criminales autores de la muerte de Narciso González. Pero, señor director, vamos a la pausa, retornaremos con más en Sentido Común. Bien, señores, ya creo que dejamos edificados a todos los que de una manera nos tenían sintonizados sobre el tema que tratamos. Ahora quisiéramos hablar un poquito de cosas serias que parecen chistes. Cosas serias que parecen chistes. Y una de ellas es precisamente el tema de la intervención, vamos a decirlo así, la intervención del señor Donald Trump contra Venezuela. Queremos decir quedamente, suavemente, dulce mon, queremos decirlo. ¿Cuál es la obsesión humana? La obsesión humana del señor Donald Trump contra Venezuela. Es una pregunta que yo dudo que podamos, desde el punto de vista de la salud mental, contestarla. Porque vamos a decir, dicen, por la riqueza de Venezuela, por lo tanto, sí, pero ese comportamiento tan ruin, humanamente hablando, ¿cómo se puede exhibir? ¿Cómo una persona puede exhibir una justificación ante una situación como la que se ha ejercido? Como esa persecución permanente contra un país que usted puede estar en desacuerdo con su gobernante, lo que usted quiera, porque a nadie se le ocurre atentar contra el pueblo norteamericano, ese gran pueblo que representa el crecimiento
económico y social de los Estados Unidos. A nadie se le ocurre condenar a los Estados Unidos por Donald Trump. Los gobiernos son transitorios. Y usted puede tener la diferencia que sea, pero no el derecho que usted se quiera tomar contra otros pueblos. Y hablábamos de las mentiras o las verdades que hacen reír porque se convierten en comedias. Primero el señor Donald Trump dice: yo no sé nada de lo que está ocurriendo en Venezuela, de la invasión que él mismo ha mandado a preparar para que vayan a subvertir el orden de un país que no está de acuerdo contigo o con quien sea, pero que en medio de esta pandemia está luchando por mantener el orden sanitario de su país. Entonces, señor Donald Trump arma una escaramuza para luego tener respuestas que hacen reír a través de él y a través de algunos sarnícaros. Por ejemplo, 3 embarcaciones de nivel armada aparecen en las aguas territoriales de Venezuela. Y las declaraciones que da el jefe de la Marina de Colombia, gobierno colombiano títere de Donald Trump, en todos los sentidos, por miedo, por indignidad, por perversidad, dice el jefe de la Marina colombiana que esas embarcaciones se las llevó la corriente a territorio venezolano. Ustedes se imaginan que esas embarcaciones, 3 embarcaciones, el río, la corriente, se la lleva y la introduce al territorio venezolano. Por eso decía que hay cosas que dan risa, verdades que hacen reír. Pero al mismo tiempo hay quienes dicen, orquestados por medio y amparados, de que se trata de un truco publicitario del presidente Nicolás Maduro y su equipo para culpar a inocentes. O sea, todo esto que ustedes han visto, todos esos prisioneros que tienen de todo nivel, se lo inventó Maduro, se lo inventó las Fuerzas Armadas venezolanas, se lo inventaron los pescadores y pescadoras del litoral de la costa venezolana. Cosas que hacen reír. Miren, señores, aunque ustedes no estén de acuerdo con el sistema de gobierno que ejerce el señor presidente de Venezuela, no sean tontos, no sean ingenuos. Era otra palabra que quería decir. No acepten las explicaciones que da el peor comediante que ha ejercido la presidencia de los Estados Unidos y que hoy se llama el señor Donald Trump. No den crédito a este señor, que dicho sea de paso, el expresidente Barack Obama le ha puesto, creo que no sabe pelar un plátano
O a lo mejor sí, porque su acercamiento africano probablemente. Pero dicho en un lenguaje coloquial dominicano, Barack Obama le ha pelado el plátano totalmente al señor Donald Trump, y donde Barack Obama justifica el esfuerzo que se ha propuesto hacer para sacar de la presidencia al señor Donald Trump a través de Biden, el candidato oficial del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Pero no tenemos más tiempo hoy, señores. Simplemente repudiar una vez más la grosera intervención del señor Donald Trump, en este caso contra Venezuela, Cuba, Nicaragua y todos los países que de una manera no se han arrodillado a la exigencia del señor Donald Trump. Mientras tanto, nosotros sí nos arrodillamos al tiempo que Marlon nos obliga. Y les invitamos a que mañana, a esta misma hora, estén con nosotros en su espacio estelar. Será hasta entonces cuando regresaremos en otra versión de Sentido Común. Adelante, señor director. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF.